a ver algunos ejemplos de problemas de peso. El primer problema dice calcular el peso en la Luna de un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos. Nuestros datos son, en principio, la masa, que es de 50 kilogramos. Y por otro lado, se nos dice que el cuerpo está en la Luna. Si el cuerpo está en la Luna, de una manera indirecta nos están diciendo que la gravedad es igual a 1,62 metros sobre segundo cuadrado. Y nuestra incógnita en este caso es el peso. Nosotros sabemos que el peso es una fuerza, por lo tanto, la ley que vimos en la segunda ley de Newton sigue vigente, nada más que con nombres o letras especiales. Y nuestra fórmula dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Trabajamos con esa fórmula y vamos a obtener que el peso es igual a la masa, que es 50 kilogramos, por la gravedad, que es 1,62 metros sobre segundo cuadrado. Si trabajamos con esa fórmula, primero vamos a trabajar con los números y vamos a hacer la multiplicación de 50 por 1,62. Si nosotros hacemos ese cálculo, nos da numéricamente 81. Y nuestras unidades son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Si nosotros recordamos un poquito lo que vimos sobre las unidades, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton, por lo tanto nos queda un peso de 81 newton. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso nos piden encontrar la masa de un cuerpo, sabiendo que pesa en la Tierra 735 newton. Es decir, nos están dando como dato el peso de 735 newton y por otro lado me están diciendo que está en la Tierra. Y si está en la Tierra nos están diciendo de manera indirecta que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Nuestra incógnita en este caso es la masa. Nuestra fórmula inicial sigue siendo la fórmula de peso, es decir, que peso es igual a masa por gravedad. Pero en este caso en particular, nosotros necesitamos encontrar la masa, por lo tanto debemos despejarla. Y nos quedaría que peso sobre gravedad es igual a masa. Trabajamos con esa fórmula y nos quedaría que peso, que en este caso sería 735 newton, sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, es igual a la masa. Si nosotros trabajamos numéricamente con eso, nos daría 735 dividido 9,8 es 75. Pero como unidad nos estaría quedando newton sobre metro sobre segundo cuadrado. Y eso sería la masa. ¿Qué sucede con las unidades? Nosotros sabemos que los newton están conformados por kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, a nosotros nos quedaría 75 y como unidad quedaría en el numerador kilogramo
por metro sobre segundo cuadrado. Y en el denominador nos quedaría metro sobre segundo cuadrado. Si nosotros cancelamos los metros sobre segundo cuadrado que están en el numerador con los metros sobre segundo cuadrado que están en el denominador, nos quedaría como unidad solamente kilogramos. Por lo tanto, a nosotros nos queda por resultado que la masa es de 75 kilogramos. El tercer problema nos pide que encontremos la gravedad de un planeta X, sabiendo que un cuerpo de masa 80 kilogramos pesa allí 840 newtons. Por lo tanto, tenemos de dato una masa de 80 kilogramos y además tenemos un peso en ese planeta de 840 newtons. Y tendríamos como incógnita la gravedad de ese planeta. Nuevamente volvemos a tener nuestra fórmula que dice que peso es igual a masa por gravedad. Pero en este caso nosotros queremos encontrar la gravedad de ese planeta, por lo tanto debemos despejarlo y a nosotros nos queda que la gravedad es igual al peso sobre la masa. Si nosotros sustituimos los datos, nos estaría quedando que la gravedad es igual al peso, que es de 840 newtons. Pero como nosotros sabemos que los newtons están formados por kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, directamente vamos a escribir la equivalencia y vamos a poner kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso hay que ponerlo sobre masa y la masa es 80 kilogramos. En este caso, similar al problema anterior, vamos a cancelar unidades y vamos a cancelar los kilogramos del numerador con los kilogramos del denominador. Por lo tanto, nos va a quedar una gravedad igual. Hacemos la división de 840 dividido 80, que da 10,5, y como unidad nos van a quedar simplemente los metros sobre los segundos al cuadrado. Y así quedaría terminado el ejercicio número 3. Vamos con un último problema. Dice calcular el peso en la Tierra de un cuerpo que en la Luna pesa 81 newtons. Entonces, ¿cuáles son mis datos? Primero y principal, tenemos la Tierra. Por otro lado, tenemos la Luna. Nos están diciendo que el peso en la Luna es de 81 newtons. Y nos están diciendo que está el planeta Tierra y está la Luna, por lo tanto conocemos la gravedad de la Luna, que es de 1,62 metros sobre segundo cuadrado, y tenemos la gravedad de la Tierra, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de la Luna a la Tierra? Si yo quiero pasar de la Luna a la Tierra, tengo que buscar algún dato que no varíe en la Luna como en la Tierra. Y ese dato que no varía es la masa. La masa permanece intacta, esté en la Luna o esté en la Tierra. Y esa masa me va a permitir a mí encontrar el peso en la Tierra. Entonces, inicialmente, ¿cuáles son mis datos? Mis datos iniciales son el peso en la Luna, que es
de 81 newton. La gravedad de la Luna, que es 1,62 metros sobre segundo cuadrado. Y la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y mi incógnita, según el problema, es el peso en la Tierra. Pero para poder calcular ese peso en la Tierra, primero debo encontrar la masa. ¿Por qué la masa? Porque la masa estando en la Tierra o en la Luna permanece constante. Entonces nuestro problema lo vamos a tener que hacer en dos pasos. Por un lado, nosotros sabemos que nuestra fórmula sigue siendo la misma. Peso es igual a masa por gravedad. Pero nosotros en este momento vamos a trabajar en dos etapas. Por un lado vamos a trabajar en la Luna. ¿Por qué vamos a empezar en la Luna? Porque en la Luna tenemos todos nuestros datos para encontrar la masa. Nosotros tenemos el peso en la Luna, que es de 81 newton, y tenemos la gravedad de la Luna, que es de 1,62 metros sobre segundo cuadrado. Eso a nosotros nos va a permitir encontrar la masa. ¿De qué manera? Despejamos como hicimos en los problemas anteriores y nosotros decimos que la masa va a ser igual a peso sobre gravedad. Nosotros sabemos que el peso tiene como unidad el newton. Y al newton yo lo puedo desglosar como kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a escribir en el numerador 81 y en lugar de newton vamos a escribir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y abajo vamos a escribir la gravedad de la Luna, es decir, 1,62 metros sobre segundo cuadrado. Los metros sobre segundo cuadrado se van a cancelar. Vamos a hacer numéricamente el cálculo y vamos a dividir 81 dividido 1,62. Y nos va a dar una masa de 50 kilogramos. Esa masa permanece invariante estando en la Tierra o en la Luna. Entonces, vamos a mudarnos a la Tierra y en la Tierra vamos a tener como dato la masa que acabamos de calcular de 50 kilogramos y vamos a tener, por otro lado, la gravedad de la Tierra. Teniendo la masa y la gravedad en la Tierra, nosotros vamos a poder encontrar el peso en la Tierra. Y vamos a utilizar la fórmula peso igual a masa por gravedad. Y por lo tanto nuestro peso en la Tierra va a ser igual a los 50 kilogramos de la masa por los 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos el cálculo y nos queda
Bien, ¿cómo es eso de que vamos a trabajar en dos partes? Vamos a trabajar por un lado en la Luna y por el otro lado en la Tierra. Tenemos como dato el peso en la Luna de 81 newton y además tenemos la gravedad en la Luna que es de 1,62 metros sobre segundo cuadrado. Teniendo esos dos datos, nosotros vamos a poder calcular la masa. ¿Por qué? Porque la masa, si nuestra fórmula es peso igual a masa por gravedad, nuestra masa es igual a peso sobre gravedad. Sustituimos nuestros datos y nos queda que la masa es igual a 81 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Directamente desglosamos, en lugar de poner newton, ponemos su equivalente. Y en el denominador nos queda la gravedad, que es 1,62 metros sobre segundo cuadrado. Los metros sobre segundo cuadrado se cancelan con los metros sobre segundo cuadrado, quedándonos como única unidad los kilogramos, y por lo tanto nos queda que la masa es igual a 50 kilogramos. Esa masa es invariante, por lo tanto yo la puedo llevar a la Tierra sin que se modifique. Y nos queda que la masa es igual a 50 kilogramos también en la Tierra. Y además tenemos que la gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Teniendo esos datos, nosotros podemos encontrar el peso. Nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, el peso va a ser igual a 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos el cálculo y nos queda que el peso es igual a 490 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Si nosotros recordamos la equivalencia de unidades, nos queda que el peso es igual a 490 newton. Y así finalizaría este ejercicio.